Acá estamos por arrancar el primer bloque referido a la doctrina, a los conceptos ideológicos, y siempre antes de arrancar en mis cursos presenciales hacía una breve alusión biográfica a Juan Domingo Perón y a María Eva Duarte de Perón, sobre todo para las nuevas generaciones que ven que eran seres humanos y que tenían una historia familiar, una historia profesional y bueno, algunos datos que es interesante compartir, sobre todo con esas generaciones nuevas que se suman al justicialismo. Juan Domingo Perón, ahí como observamos en la diapositiva, en la parte superior, la clásica foto del bebé desnudito, nace el 8 de octubre de 1895 en Lobos, en la provincia de Buenos Aires. Sus padres son Mario Tomás Perón, un estanciero, y Juana Sosa, una ama de casa. Su hermano, tuvo un solo hermano, Mario Avelino Perón, y tuvo 3 matrimonios. El primero con Aurelia Tizón, que va a fallecer en 1938, el segundo con Evita, que también va a fallecer en 1952, y el último con Isabelita María Estela Martínez de Perón, que es quien lo va a acompañar hasta el momento de su fallecimiento. Finalizada su educación primaria en la ciudad de Buenos Aires, ingresa al colegio militar, graduándose de teniente ayudante en 1916. Ya para 1920 asciende a capitán, adapta y redacta varios reglamentos para el colegio militar. En 1930 es designado profesor de historia militar en la Escuela Superior de Guerra. En 1936 asciende a teniente coronel. En 1939 es enviado a Europa a perfeccionarse en distintas disciplinas. Era común que esto ocurriera con todas las fuerzas militares en general de todo el continente americano, se perfeccionaban en Europa. En el caso de Perón le tocó Italia. Para 1941 Perón asciende ya a coronel. Ahí vemos algunas imágenes, Perón esquiando, Perón en moto, fotos de época. Para la revolución del 4 de junio del 43, Perón es designado jefe del Estado Mayor y en noviembre secretario de Trabajo y Previsión, iniciando la alianza entre el gobierno militar y los sindicatos. En 1944 se producen nuevas designaciones. El 4 de mayo es designado ministro de Guerra, el 8 de julio vicepresidente de la Nación y el 25 de agosto presidente del Consejo Nacional de Posguerra. Un consejo que tenía como finalidad analizar el estado general de la nación luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, ya tras la producida una contrarrevolución dentro de este gobierno que lo había designado vicepresidente, debe renunciar a sus cargos el 10 de octubre. El 11 de octubre es prisionero e incomunicado en Isla Martín García. Y el 17 de octubre se produce lo que para nosotros es el Día de la Lealtad. Los sindicatos movilizados en Plaza de Mayo exigen la liberación de Perón y la restitución de sus cargos. El 21 de octubre va a contraer matrimonio con Evita. Ahí vemos a Perón con su traje blanco en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y abajo, la típica foto matrimonial que muchos de nosotros hemos tenido en nuestras casas, nuestros abuelos. El 24 de febrero de 1946, el Partido Laborista gana las elecciones presidenciales con el 56% del apoyo popular, y el 4 de junio Perón, a los 50 años, va a asumir por primera vez la presidencia de la Nación hasta este primer periodo que dura hasta 1952. En 1947 Perón disuelve el Partido Laborista, que lo había llevado al poder, y crea el Partido Peronista el 29 de enero de ese año. Va a contar con 3 ramas: la sindical, con la CGT como única confederación sindical permitida, la política y a partir de 1952 la femenina. Más tarde, ya en
los 70 se incorporaría la juventud. Bueno, ahí vemos en la parte superior de la diapositiva una boleta del Partido Laborista que llevaba a Perón a la presidencia y a Hortensio Quijano a la vicepresidencia. Pasamos a la próxima diapositiva. En 1951, el 11 de diciembre, se producen las elecciones generales en todo el país y triunfa la fórmula Perón-Quijano nuevamente, ahora ya con el 62,49% de los votos para el periodo 1952 y 1958, que va a ser obviamente interrumpido por el golpe de Estado del 21 de septiembre del 55. En 1952, el 3 de abril, antes de asumir, muere su vicepresidente, Hortensio Quijano, quien va a ser reemplazado por Alberto Teixeira en la vicepresidencia. El 17 de noviembre de 1972, tras 17 años de exilio, Perón vuelve al país. En 1973 asume por tercera vez la presidencia para el periodo 1973 y 1979, que obviamente no podrá concluir porque el 1 de julio del 74 Perón muere a los 78 años de edad en la quinta presidencial de Olivos. Arriba lo tenemos a don Hortensio Quijano, que era de extracción radical, una persona de absoluta confianza de Perón. Bueno, pasamos a Evita, la compañera Evita. Nace el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Fueron sus padres Juan Duarte, un estanciero y político conservador, y Juana Ibarguren, ama de casa. Sus hermanos fueron Blanca, Elisa, Juan y Herminda Duarte. Tuvo un único matrimonio con Juan Domingo Perón, del 45 al 52. Completa su educación primaria en Junín, de la cual se graduaría en 1934. Siempre se destacó en actividades artísticas como la declamación y la actuación. Aquí en la diapositiva la vemos el día de su comunión. A la Cholita, decían Cholita. Del 35 al 39, con 15 años, bueno, Eva se radica en la ciudad de Buenos Aires para comenzar su carrera artística en teatro y radioteatro. En 1942 realiza durante 5 años el radioteatro Grandes Mujeres de Todos los Tiempos por Radio Belgrano, propiedad de la familia Yankelevich. En 1943 se inicia en la actividad sindical, siendo una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina. Este es un dato que no es muy conocido. Es el primer sindicato de los trabajadores de la radio. En 1944 conoce a Perón en el estadio del Luna Park durante un acto realizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión a beneficio de las víctimas del terremoto de San Juan, en el cual hubo 7.000 muertos y unos 12.000 heridos. Tuvo que ser completamente reconstruida la capital de San Juan, de la provincia de San Juan. Bueno, ahí la vemos a Evita en la diapositiva, frente a un micrófono, debe ser obviamente la radio, y otra imagen bastante icónica de Evita. En 1944 protagoniza La cabalgata del circo junto a Hugo del Carril y La pródiga, que es la última película que filma Evita. En radioteatro hace un programa de tipo propagandístico hacia un futuro mejor, difundiendo las conquistas sociales y laborales conseguidas por la Secretaría de Trabajo y Previsión a cargo de Perón. En 1945, el 22 de octubre, en Junín, contrae matrimonio civil con Perón y el 24 de octubre se casan por iglesia en la ciudad de La Plata. El 24 de febrero del 46 inicia la campaña presidencial que lo va a llevar a la presidencia junto a Perón, y se convierte en la primera mujer argentina de la historia en participar activamente del proceso eleccionario junto a un candidato. Así que ahí también fue pionera Evita, acompañando a su marido. En 1947, durante 64 días, del 6 de junio al 23 de agosto, Eva inicia la gira denominada. El 26 de julio, Evita funda y preside el Partido Peronista Femenino, organizado a partir de unidades básicas femeninas
sindicales y ordinarias, activando la militancia directa de todas las mujeres en el país. Se inició un proceso a lo largo de todo el territorio nacional de relevamiento de las mujeres para que participaran, por supuesto, en este partido peronista femenino que era toda una novedad. Bueno, en la diapositiva observamos una foto, una imagen de Eva saludando a Franco en España durante su gira, y abajo Evita frente ya a las mujeres en un acto del Partido Peronista Femenino con su clásico rodete icónico que la va a hacer conocida en todo el mundo. El 1 de octubre de 1951 se publica La razón de mi vida, este libro autobiográfico de Evita, que se lo recomiendo, léanlo, es muy interesante. El 11 de noviembre, ya muy enferma desde el hospital, va a votar a las elecciones generales, y el 4 de junio, con gran esfuerzo y pese a las prescripciones médicas, Evita acompaña a Perón al acto institucional de Asunción para su segunda presidencia del 52 al 58, que bueno, obviamente Perón no va a concluir por el golpe del 55. Bueno, va a fallecer Evita el 26 de julio de 1952 a las 20:25 en la residencia presidencial de la calle Austria, donde hoy está la Biblioteca Nacional. Bueno, todos lo sabemos por un cáncer terminal a los 33 años. En la diapositiva observamos la imagen de Evita votando en el hospital. Ya se la observa muy demacrada, muy flaquita, y pese a esa situación acompañó a Perón a la Asunción. Ahí la vemos saludando desde el Congreso, con esa fortaleza que la caracterizaba. Bien, luego de esta breve reseña biográfica, ya avanzamos sobre la primera parte, el primer bloque temático de este curso virtual denominado El Justicialismo Argentino. Bien, ¿qué es la doctrina para el justicialismo? Dice Perón: es el conjunto de ideas realizables que, conforme al medio económico, social, político y cultural argentino, tenemos los justicialistas para que en un entendimiento mutuo, con una manera común de ver, pensar y actuar, podamos coordinar los esfuerzos para la realización de dichas ideas. Es moral, nos permite diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Es social, porque involucra al pueblo. Es cristiana, porque está fundada en la religión cristiana. Y patriótica, porque obviamente defiende los intereses nacionales. Asegura el triunfo de una acción colectiva. Eso es la doctrina para Perón. Obviamente una doctrina informada de valores. Acá lo que podemos observar en la diapositiva es el mapa de la Argentina rodeado de valores como la soberanía, la igualdad, el progreso, el bienestar social, cultural, la paz, la libertad, el patriotismo, la confianza, la educación, la solidaridad, la justicia, la amistad y, por supuesto, el trabajo. El pueblo y la doctrina. El justicialismo, dice Perón, supera las concepciones materialistas existentes, exaltando los valores del espíritu, asignando al hombre una dignidad superior y aspirando a que él logre su alto destino en una sociedad organizada con justicia. El pueblo tiene ahora respeto por la dignidad de las personas, un concepto patriótico de la vida, conciencia de su responsabilidad social y sensibilidad humana frente al dolor de sus semejantes. Fíjense de todas las cuestiones que está planteando Perón. Está planteando que es una doctrina que supera las cuestiones, las concepciones materiales existentes, o sea, se está diferenciando de, por ejemplo, el capitalismo, que pone el acento en el capital y no en el ser humano. Y hace una alusión a la conciencia social, a la responsabilidad social y a la sensibilidad humana para poder entender, entre otras cosas,
las necesidades y los dolores del semejante, del prójimo, ¿no? Que es a quien debe responder la acción política. En la imagen observamos un tranvía colmado de compañeros y compañeras, seguramente dirigiéndose a un acto convocado. ¿Cuál es la valoración del ser humano según Perón? Perón dice: debemos honrar los talentos, el trabajo, los artistas, reverenciar la magistratura y las autoridades que se destaquen por su deber, su virtud y patriotismo. Debemos elevar a los cargos públicos a los hombres salidos del pueblo y enseñar a los magnates cuáles son sus deberes de solidaridad social. Es decir, hay una valoración dentro de la doctrina del ser humano, reitero. En primer lugar está el ser humano. Podemos observar una obra de genial artista argentino Antonio Berni de 1934, denominada Manifestación. Ahí podemos observar la cara del pueblo argentino, ¿no? Todos sus rasgos, sus demandas, porque también en el fondo de la obra hay un cartel que dice pan y trabajo, ¿no? Estamos hablando de cómo un artista refleja la realidad social del país en ese momento. Estamos hablando de 1934. Esa demanda de pan y trabajo aparentemente sigue vigente, compañeros y compañeras. Y compañeros también, porque así somos inclusivos y no tenemos problemas con nadie. Hay que incluir. El justicialismo es inclusivo. ¿Cuál es la tercera posición justicialista? Y Perón nos la explica. En lo económico aplicamos la economía social, donde el capital está al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. En lo social, capitalizamos al pueblo, basándonos en la justicia social, dando a cada individuo la posibilidad de realizarse conforme a sus calidades y cualidades dentro de una comunidad que se realiza por la acción de todos. En lo político buscamos el equilibrio entre el derecho del individuo y el de la comunidad. Acá lo que observamos es justamente una concepción diametralmente opuesta a lo que es el capitalismo ortodoxo. Es decir, Perón nos está diciendo que en lo económico aplicamos la economía social, donde el capital está al servicio de la economía, no la economía al servicio del capital. Y socializamos al pueblo, es decir, dentro del concepto de justicia social, dándole a cada uno la posibilidad de realizarse en una comunidad que se realiza. Es decir, se comparten valores entre lo público, lo colectivo y lo individual. Observamos un afiche de época que, bueno, durante este periodo Perón es un impulsor de todo lo que es la propaganda política en el sentido de informar a la sociedad en qué consiste esta tercera posición y otros temas. Y observamos, bueno, en un movimiento pendular, dice el afiche, nuestra posición no es una posición centrista, que oscila entre el individualismo y el colectivismo. En esa podemos decir, sí, que el justicialismo es una ideología de centro. Yo creo que lo que él quiere explicarnos es que toma cuestiones del individualismo y del colectivismo, es decir, el individualismo que propone el capitalismo, es decir, el concepto de capital, pero de capital social, tendiente a lograr un estado de bienestar. No es el dominio del mercado, sino todo lo contrario, y del colectivismo el concepto de comunidad organizada, es decir, no de la negación del individuo, como está planteada en lo que podemos decir el comunismo, ¿no? En ese momento Perón lo que busca es una tercera posición que se diferencie de estas dos grandes potencias que están informadas cada uno por su respectiva ideología y que él consideraba que para la Argentina no era factible de aplicarse. Por eso crea el justicialismo. Dice el afiche: observando el movimiento del mundo, pasamos ahora en ese movimiento pendular por el centro, por la vertical del péndulo
que oscila entre el individualismo y el colectivismo. Perón decía que tanto el comunismo como el capitalismo insectificaban al ser humano, le quitaban humanidad, y que el justicialismo venía justamente a poner al ser humano en el centro de la acción política, respetando su existencia en un mundo, en el contexto de un mundo que era, por supuesto, enormemente injusto. Pasamos a la siguiente diapositiva, en la cual acá ya podemos diferenciar lo que veníamos diciendo, es decir, qué es el capitalismo. Es un sistema económico que tiene su origen en la Inglaterra del siglo XVIII, siendo su ideólogo Adam Smith, y sus postulados son: los medios de producción pertenecen a quienes han invertido capital y compran el trabajo de otras personas para hacerlos producir. Es la explotación del hombre por el hombre. Son valores del capitalismo el individualismo, la competencia y, por sobre todas las cosas, el lucro. El comunismo refiere a una organización social y económica que tiene su origen en la Rusia de principios del siglo XX. Es su ideólogo Vladimir Lenin y son sus postulados: la comunidad de los medios sociales de producción y los bienes con los cuales ellos se producen mediante la participación colectiva de sus miembros. Suprime a la sociedad capitalista. Son sus valores el colectivismo y el antilucro. Y la tercera opción, la nuestra, la justicialista, ya refiere a un movimiento político nacional y popular que tiene su origen obviamente a mediados del siglo XX, es su ideólogo Juan Domingo Perón, y sus postulados son la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. El individuo y la comunidad comparten valores tales como la solidaridad, la justicia, la equidad, la sensibilidad social frente a quien sufre y la participación popular. Esta diapositiva tiene justamente como finalidad poder diferenciar las tres posturas ideológicas, ¿no? ¿Cuál es la función del capital en el sistema justicialista? Perón nos lo explica nuevamente. Seguimos, dice Perón, la corriente capitalista. Es decir, no es que renegamos del capitalismo. Es decir, por más que la marcha diga combatiendo al capital ortodoxo que le quita humanidad al ser humano. A ese capital es al que combatimos. Alivianando su explotación, dejamos que gane, que cree la riqueza. El capital debe ser creador, como lo es el producto honrado del propio trabajo. La explotación ha de hacerse sobre la tierra y la máquina, jamás sobre el hombre. Al capital se lo humaniza haciendo que se transforme en un factor de colaboración para la felicidad de los semejantes, nos dice Perón. Bueno, y acá tenemos un cuadro de Daniel Santoro, del artista argentino Daniel Santoro, del año 2001, de una serie que se llama, en este caso, La felicidad del pueblo. Ahí vemos una familia trabajadora, con un abuelo sentado a la mesa, un hijo que le trae un certificado seguramente de finalización de estudios, una niña con su guardapolvo blanco y con su crespón negro en el brazo, seguramente recordando el luto por Evita. Bueno, y vemos algunas, Evita en la parte superior como en una nube, y vemos algunos factores de bienestar en este cuadro que aluden a las conquistas del justicialismo, es decir, a la educación, a la salud pública, a la adquisición de bienes como una radio, como un auto. Es muy interesante esta serie del artista Daniel Santoro. Bueno, seguimos. ¿Qué es la justicia social? El concepto central del justicialismo. Y nos dice Perón, refiere a la distribución del ingreso como política de Estado y ayuda inmediata para la solución de problemas urgentes. Acude a la solidaridad social de la comunidad no como lástima o como caridad, sino como un verdadero acto de justicia. Sin justicia social nada es posible en esta tierra.
Nada grande puede construirse sobre la injusticia y el dolor de los semejantes, nos dice Perón. Es muy interesante este concepto, retomar este concepto de justicia social en un momento en el cual estamos discutiendo los planes sociales, la finalidad de los movimientos sociales. Yo creo que obviamente todos coincidimos en que la ayuda social urgente tiene que existir para solucionar los problemas urgentes que hay de hambre y de exclusión y de pobreza, obviamente, y de todo lo que la pobreza genera, pero tampoco se puede perpetuar en el tiempo esa ayuda sin ofrecer herramientas que le permitan a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad ese ascenso social, que es también algo que ha definido históricamente al peronismo, es decir, la posibilidad del acceso a un trabajo en blanco y a otros bienes y servicios que vienen de la mano cuando una persona puede tener su trabajo y a partir de él planificar una vida y un bienestar. Pero también tenemos el concepto de justicia social según Evita, y que tenemos que podemos que se lo pueden observar y leer en La razón de mi vida. Dice Eva: me esfuerzo todos los días por eliminar de mi alma toda actitud sentimental frente a los que me piden. Voy a mi trabajo cumpliendo mi deber y a dar satisfacción a la justicia. Mientras no se da la propia vida, cualquier cosa que uno dé es justicia. Cuando se empieza a dar la propia vida, entonces recién se está haciendo una obra de amor. Yo no pretendo por eso realizar obras de amor, que me parecen estar demasiado cerca de Dios. Me conformo con ayudar a que se cumpla la justicia social. Ahí vemos una imagen de Eva saludando a los niños y vaya que cumplió con la justicia social, Evita. Otro concepto que Perón nos deja muy claro es esto de el justicialismo viene a pensar una nueva Argentina. Pensamos en una nueva Argentina, profundamente cristiana y humanista. Hay que formar un nuevo argentino, luchador, emprendedor, porque en la vida nada se consigue sin esfuerzo. Fíjense la vigencia de estos conceptos. Tenemos que hacer un pueblo nuevo, animado del deseo de hacer y no sometido a la desgracia de vegetar. Un pueblo de hombres de acción, un pueblo vigoroso intelectualmente, pero también vigoroso espiritualmente. La unidad nacional, otro concepto central. Dice Perón: de la unión de los argentinos surgen la cooperación y colaboración indispensables para toda obra de bien en favor de la colectividad. Todos debemos estar listos para hacer un sacrificio por el otro cuando sea necesario. Ese es el espíritu de solidaridad que debe existir dentro de la nación, entre todos sus hombres, cualquiera sea la actividad a la que se dediquen. Aspiramos a crear un ciclo de armonía en el cual los individuos no peleen entre ellos, un ciclo en el que se repartan armoniosamente los bienes que Dios ha querido sembrar en esta tierra para que todos seamos felices si somos capaces de renunciar a la avaricia, la ambición y la envidia. ¿Qué es la política para el justicialismo? Es un medio para realizar el bien público con hombres capaces y organismos eficaces. La acción política ha de ser para amalgamar al pueblo, jamás para separarlo o contribuir a su destrucción interna. La misión de nuestra política es dar una cultura cívica al pueblo, dignificar el trabajo y humanizar el capital. El conductor político es el elemento vital de la conducción. Necesita de otros conductores y dirigentes que piensen y sientan como él. Repito, necesita de otros conductores y dirigentes que piensen y sientan como él. Su acción personal resuelve o no los problemas.
Se conduce interpretando la masa y la masa siguiendo a sus dirigentes, los que a su vez cumplen con la doctrina. ¿Cuáles son los fines del Estado justicialista? El Estado debe asegurar el mínimo indispensable para vivir, posibilitando un salario justo y distribución equitativa de las ganancias sobre cada uno de los sectores que componen la comunidad. Este es un concepto sencillo, porque Perón era en sus clases de adoctrinamiento en la escuela de conducción, siempre decía que teníamos que ser lo más claros posibles en cuanto a los conceptos. Entonces, para Perón, la principal función del Estado es la de asegurarle a cada trabajador lo mínimo indispensable para vivir. Si ustedes quieren ahondar el concepto de Estado, yo lo que les voy a recomendar es Teoría del Estado de Germán Vidal Campos, que a mí me ha servido para mi carrera y bueno, también para la actividad política. Es un libro muy completo al respecto, si quieren profundizar el concepto de Estado. Teoría del Estado de Germán Vidal Campos. Bien, seguimos. La función del sindicalismo. Dice Perón, hay que suprimir la lucha de clases y reemplazarla por el acuerdo justo entre obreros y patrones, al amparo de la justicia del Estado. La bondad del sindicalismo está en la organización, que es netamente popular, que no tiene círculos cerrados y que no actúa nunca por individuos ni por círculos. La razón de ser de un sindicato es una sola: unirse todos para defender los intereses de todos. La política económica del justicialismo. El Estado, dice Perón, orientará los factores de la economía nacional. Repito, Perón dice orientará, no intervendrá. Hay una diferencia entre intervenir y orientar, la cual se encontrará al servicio del pueblo. Encauzamos la economía, no la dirigimos. Organizamos la riqueza hasta lograr el máximo bienestar general. Aplicamos el concepto de economía social, la cual busca que haya menos ricos y menos pobres. Política social. Entendemos por asistencia social el principio que asegura que el hombre debe tener un salario para comer, habitar y vestirse. La pensión por invalidez o la vejez no son dádivas o limosnas del Estado, sino un derecho que el hombre se ha ganado trabajando honradamente. La vivienda es otro derecho elemental del hombre del pueblo. El salario es la base y punto de partida de todo el ordenamiento económico-social, porque la salud y el estómago no admiten economías. La pobreza es un peligro para la prosperidad general. Política industrial. Industrializar al país supone dejar de ser un país cuasi colonial, dar ganancias a los obreros argentinos, valorizar nuestra producción y aumentar el consumo. Debemos proteger y fomentar la industria sana y útil, base del trabajo, de la producción y escuela de prácticos y técnicos, facilitando el desarrollo de actividades productivas, industriales y comerciales. Hay que fomentar industrias en zonas áridas y semidesiertas, coordinar la producción industrial entre sí junto a un vasto plan de obras públicas y aligerar las cargas fiscales de las empresas que se inician, recargando sus impuestos cuando se hayan consolidado. Política agraria. El que tenga la tierra, que la trabaje. Quien no pueda pagar peones deberá trabajar la tierra personalmente, y si no es capaz de trabajarla, deberá venderla, dice Perón. La política agraria a desarrollar en el orden técnico debe centrarse en la diversificación de los cultivos. Fíjense, un adelantado, Perón ya entendía la cuestión ambiental. Bueno, ahí podemos observar otra obra de Antonio Berni, de 1936, Chacareros. Y arriba una publicidad del gobierno de cómo habían aumentado las exportaciones argentinas del 43 al 47. Política de salud pública. El Estado debe afrontar la asistencia médica integral en beneficio de aquellos que ganen menos. La salud pública no debe tener límites en sus gastos. El límite
lo ha de dar la necesidad de curar a todos los enfermos que existan en el país. Hay que respetar el libre ejercicio de la profesión médica y la libre elección del médico por parte del enfermo. Y por otra parte, fomentar para las clases pudientes el desarrollo de un régimen asistencial privado. En la diapositiva observamos uno de los hospitales construidos durante aquel periodo. Política educativa. Dice Perón, hay que orientar la formación profesional de la juventud argentina. Quienes sigan carreras universitarias deben saber que las profesiones industriales ofrecen horizontes tan amplios como el derecho, la medicina o la arquitectura. Es necesario llegar a una universidad argentina, nuestra, aquella que prepara a los hombres para resolver los problemas argentinos en todos sus campos. La universidad ha de recibir el influjo del pueblo y el pueblo ha de sentir que la obra de la universidad esparce su misión benéfica desde la fábrica hasta el campo. Fíjense que estamos hablando de conceptos de más de 70 años plenamente vigentes. En imagen observamos, yo soy nativo de la ciudad de General Pico, del norte de la provincia de La Pampa, y acá tenemos un desfile patrio del año 1946, entre los cuales está mi padre ahí. Así que por eso subí esa foto, porque tiene un significado especial para mí. Bien, seguimos. La política cultural. Dice Perón, la cultura es determinante en la felicidad de los pueblos. Por cultura debe entenderse no solo preparación moral, sino instrumento para que la vida se desarrolle con tolerancia, honestidad y comprensión. Queremos una Argentina grande por la generosidad de sus sentimientos, grande por la potencialidad de su bien natural, grande por el espíritu esforzado y el temple criollo de sus hijos, y grande por su contribución científica al progreso de la cultura universal. El naufragio de la cultura de un pueblo equivale a la pérdida del propio ser nacional. Bueno, esto también es una referencia muy importante para lo que fue también la inversión en educación y cultura durante ese periodo. Si bien siempre hay que reconocer, se cometieron excesos en cuanto al fanatismo, a veces que generan ciertas figuras y que generan situaciones de censura sobre algunas figuras. Eso hay que reconocerlo, fue negativo. Pero bueno, en materia de construcción de escuelas, de inversión en lo que es cultura y educación, es innegable, los datos están a la vista y las obras quedaron. Bueno, ahí en la diapositiva vemos una publicidad de Dios se lo pague, que es la primera película argentina en competir en Estados Unidos por un Oscar, que estaba protagonizada por Zuli Moreno. Bueno, y ahí abajo tenemos una imagen de la genial Tita Merelo, compañera también. En materia de política internacional, somos pacifistas, dice Perón. Anhelamos el amor sincero entre los pueblos, no queremos guerras ni desgracias provocadas por la ambición de los hombres y de los pueblos. Argentina no es partidaria de la intervención extranjera en los asuntos internos de ningún país, menos puede serlo de someter a los pueblos al aislamiento, la miseria, el hambre o la guerra civil. Los principios espirituales que informan nuestra política exterior se basan en el mantenimiento de la paz, la solidaridad y la concordia entre todos los hombres del mundo. Perón hace una alusión muy interesante a los valores que hay que tener para participar en política. Hay que tener capacidad, es saber, disposición para comprender bien las cosas, aptitud para una función y habilidad para solucionar problemas. Hay que tener moral, cualidad inherente a toda mente pura que se basa en nuestro propio respeto y estimación. Y obviamente la capacidad para diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal en la acción política. Lealtad significa devoción sincera y voluntaria por la causa justicialista, en este caso. Impone la eliminación de los propios gustos, esperanzas e intereses en pos de ella. Tenemos, obviamente
17 de octubre como Día de la Libertad, o sea, un valor fundamental de nuestro movimiento. Humanidad. Ser humano es ser sencillo, natural, de espíritu sano, sin dobleces ni engaños. Es sentir por todos y sentirse con todos. Entusiasmo. Se inculca entusiasmo con el ejemplo, permitiendo obrar desinteresadamente, impulsado por un deseo y buena voluntad de ejecución. Perseverancia. Es firmeza y constancia en la ejecución de los propósitos y resoluciones del mismo. Implica no renunciar a lo que se emprende, salvo conocimiento de que se esté cometiendo un error. Cuando yo empecé a investigar para el armado de este curso, me llamó la atención esta referencia de Perón a los valores para participar en política, que se puede aplicar obviamente a todas las expresiones ideológicas de nuestro país y del mundo, ¿no? Bien, las 20 verdades justicialistas. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. El justicialismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es justicialista. El justicialista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o a un hombre o caudillo lo es solo de nombre. No existe para el justicialista más que una sola clase de hombres, los que trabajan. En la nueva Argentina el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y es un deber porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Para un justicialista no puede haber nada mejor que otro justicialista. Bueno, eso era en ese momento. Hoy yo creo que para un argentino no puede haber nada mejor que otro argentino. Ningún justicialista debe sentirse más de lo que es, ni menos de lo que debe ser. Cuando un justicialista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca. En la acción política, la escala de valores de todo justicialista es la siguiente. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. La política no es para nosotros un fin, sino solo el medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza nacional. Los dos brazos del justicialismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor. El justicialismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. En la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina política, económica y social, el justicialismo. El justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humana. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Constituimos un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. En esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo.